Chicos, hoy con usted, finalizamos este periodo de formación y preparación con los maestros y maestras que van a participar en alguno de los diferentes procesos de USICAN, así que agradecemos la presencia y vamos a cerrar con broche de oro con nuestro querido amigo, el doctor Antonio Cruz Blancas. Ustedes ya lo conocen, ya han visto su dinámica de trabajo, por eso, como siempre les decimos, les traemos a los mejores. Yo los dejo en excelentísima, que aprovechen al máximo. Bienvenido a este equipo. Poco a poco se van a ir integrando los demás participantes. Por mi parte, pues le damos la más cordial de las bienvenidas a este grupo de trabajo. Excelente, mi querido amigo. ¿Puedo ya compartir pantalla entonces? Sí, claro que sí. Excelente. Muy bien, ¿ya es visible? Sí, Bueno, pues sin más preámbulos y si me lo permiten, pues comenzamos. ¿Les parece? Adelante. Muy bien, pues para mí es un gusto, un placer enorme volver a compartir con todos ustedes. Y bueno, pues este es un webinar, está diseñado como un webinar, significa que la mayoría del tiempo va a estar su servidor compartiendo algunos elementos. Claro, esto va a implicar también pues un intercambio con ustedes en diferentes momentos. El tema central que nos tiene aquí es sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos. Sin duda, un tema interesante, necesario además, pero permítanme primero darle la más cordial bienvenida, comentar algunas reglas para el trabajo en línea, mantener su micrófono apagado, salvo los momentos en los que vamos a compartir puntos de vista. Anoten por favor las dudas o comentarios. Hay espacios destinados para poder compartir, dialogar, escucharnos, aprender de todos y en lo posible mantener su cámara encendida como un factor de respeto y de comunicación entre nosotros, ¿no? Para mí es muy importante. Digo, en este momento yo estoy viendo un puntito en mi equipo, pero la intención es traspasar esta línea del tiempo, la barrera del espacio y poder trabajar de manera mucho más cercana con ustedes si tenemos la condición de poder vernos. Por favor, anoten su nombre en el chat como un asunto del registro de su asistencia a la actividad de este día. Bueno, pues voy a iniciar con una pregunta. ¿Qué esperan de esta sesión? Ya vimos el título y bueno, abro mi mosaico y me encuentro a Gaby. Hola Gaby, muy buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, Gaby, tú. Sí, ok. Gaby, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Excelente, me da gusto escuchar eso. Gaby, ya viste el nombre, ya sabes el título de nuestra sesión. ¿Qué esperas? Pues yo prácticamente me llama mucho la atención sobre para realizar los proyectos. Este, Me gusta mucho este tipo de metodología porque como que ahora con la nueva escuela mexicana como que estamos muy aislados, ¿no? Nos dicen una cosa y luego otra y al final me gusta mucho porque eh, eh, las sugerencias metodológicas, si bien es cierto que hay un documento ya establecido, pues sí, para mí ha sido un poco muy difícil, sin embargo, pues ahí voy avanzando, pero espero terminar ahora sí con toda la práctica y que los proyectos sean productivos, sobre todo en la escuela en la que yo trabajo. Eso es Excelente. lo ¿En que qué nivel trabajas, Gaby? secundaria, maestro. Excelente. ¿General o técnica? Es estatal. Estatal, pero es federal. Ah, ok, federal estatal. Muy bien. Es general, Secundaria general. general. Ok. Ajá. Excelente, Gaby. Elige a alguien, por favor, del grupo. No, no sé, déjenme los veo, compañeros. Claudia Pantoja. Claudia Pantoja. Hola, Clau, ¿nos escuchas?
Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola, Clau, ¿cómo estás? Bien, gracias. Me da mucho gusto, Clau. Clau, la pregunta también para ti. ¿Qué esperas de esta sesión? Pues aprender porque pues uno nunca termina de aprender, ¿verdad? Más que nada. Excelente, Clau. ¿Y de qué nivel eres? De secundaria técnica. Secundarias técnicas, ok. Tenemos secundarias generales, secundarias técnicas. Excelente, Clau. Muchas gracias. Elige a alguien más del grupo, por favor. Ay, permíteme a ver. Ah, Gaby. Gaby, ¿hay alguien más aparte de Gaby que te eligió a ti? Luz María Martínez. María Martínez. Muchas gracias. María Martínez, ¿nos escuchas? Ando buscando a María Martínez, pero no la encuentro, Clau. Es doctor. Hola, buenas tardes. Ah. Hola, Mari, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien, gracias a Dios, bien. Pues yo estoy aquí en esta reunión, pues también esperando, pues enriquecer más mis saberes, aprender un poco más. Pues como dice la compañera, de repente como que andamos perdidos, pero gracias a las asesorías, a los acompañamientos, pues tenemos por ahí un pequeño rayo de luz iluminándonos. Excelente, Luz. Te agradezco mucho el comentario, agradezco tu participación. Y bueno, pues seguramente cada uno de ustedes tiene alguna expectativa sobre el día de hoy, sobre esta sesión. Y tenemos tres imágenes. Uno, pues genera la incertidumbre de qué vamos a hablar. Hay dos palabras clave, metodologías, y la otra, proyectos. Pero ¿cómo lo vamos a desarrollar? ¿Cómo desarrollar los proyectos basándonos con ciertas metodologías? Metodologías críticas, metodologías activas, y seguramente nos va a llevar a tomar nota y, por supuesto, a aprender todos de todos. Con estas dos claves, con estas dos palabras centrales de metodología y proyectos, o el trabajo por proyectos, es como les voy a compartir el objetivo que buscamos alcanzar este día. Al finalizar, buscamos reconocer la base metodológica del trabajo por proyectos. ¿Cuál es la base? ¿Qué es lo que lo sustenta? Y tomar conciencia de la importancia que tiene este nuevo modelo, ese trabajo por proyectos, en cuanto al logro de los aprendizajes que propone la nueva escuela mexicana. Dada la importancia del tema y tanta diversidad que hay en esto, pues es como lo vamos a abordar. Quiero en este momento agradecer la invitación del Centro Educativo de Investigación Intercultural, representada por mi querido amigo, el doctor Ricardo Reyes González. Por supuesto, a su valioso equipo de trabajo. Lupita, muchísimas gracias por todas tus atenciones, siempre tan profesional. De verdad, Lupita, muchas gracias. Y claro, agradeciendo infinitamente la presencia de cada uno de ustedes. Permítanme presentarme, por favor. Su servidor es el doctor Antonio Cruz Blancas. Siempre lo digo y con mucho orgullo, soy orgullosamente maestro normalista rural, egresado de la Escuela Normal Rural de Tiripetio, Michoacán. Posterior a esa carrera hice una licenciatura en pedagogía, estoy especializado en educación primaria, que además por asunto de reforma, sí era la licenciatura en educación primaria. Así terminamos. Soy licenciado en ciencias sociales y ciencias políticas, cuento con una maestría en educación con campo en práctica docente, un doctorado en ciencias de la educación y candidato a un segundo doctorado en educación. Me encuentro certificado, aquí aparecen los números con algunas letras, también nuestro querido Ricardo, nuestra querida Lupita también están certificadas, al igual que su equipo. Y de manera particular, pues estoy certificado ante la SEP y el CONOCET, que es el organismo que regula el Sistema Nacional de Competencias, bajo el estándar S0076 como evaluador nacional de competencias, el estándar S0366 como diseñador y desarrollador de cursos de formación en línea,
el estándar S0301 como diseñador de cursos de forma presencial para el capital humano y el estándar 217.01 como facilitador capacitador. Bueno, pues con esa formación profesional, esta es mi experiencia laboral. Soy director de educación primaria, tengo doble plaza, tengo también grupo. En este momento estoy atendiendo un segundo grado y tengo a mi cargo una escuela de organización completa. Soy asesor de posgrados en diferentes instituciones del país que me han hecho el favor de invitarme a colaborar con ellos. Soy agente capacitador externo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, director general del Centro Evaluador del Sistema Nacional de Competencias, SEXA, director de Cruz Blancas Asociados, director general de Servicios Empresariales de Capacitación, Consultoría SEXA, director del Centro Universitario Trilingüe, una universidad que tiene presencia en todo el país, y soy el director del campus Michoacán, y rector del Centro Escolar de Certificación y Actualización SEXA. Con este currículum es como me presento ante ustedes, pero sobre todo pues con las ganas de aprender, ¿no? Comenzamos entonces. Déjenme decirles que para este webinar está diseñado porque yo requiero que juntos vayamos partiendo de lo general para llegar a lo particular. Lo particular es entonces dónde se concentra la metodología en la planeación, cómo se está planeando por proyectos. Pero para llegar a ese punto en específico es importante hacer un reconocimiento, un recordatorio y un recorrido de manera más general, pues para entender el porqué de estas sugerencias metodológicas. Así es que con esta orientación de lo general a lo particular, comenzamos. La nueva escuela mexicana. 2 puntos. Construyendo en comunidad. Algo tan pequeño que pudiera parecer y tan grande en todo lo que engloba. Como ustedes han de recordar, modelos anteriores, quien estaba al centro era la escuela, sobre todo el modelo 2011, y era un asunto de lógica. En ese tiempo, a nivel mundial, la OSD recomienda que se lleven a cabo programas compensatorios en los países miembros de la OSD a través de créditos de préstamos que se les hicieron a estos países y con ello poder reflejarse en programas como escuelas de calidad. Es un ejemplo. El programa de escuelas de calidad fue un programa que existió, que pudo apoyar a muchas escuelas con recursos, muchas escuelas se pintaron, hicieron mejoras, construcciones. También había recursos para capacitar a los maestros dentro de este programa de escuelas de calidad. También había rubros para equipar a las escuelas con herramientas tecnológicas o programas, o, por qué no, también en algunos casos computadoras y demás. Este programa de escuelas de calidad lo que buscaba era que nuestro país tuviera un espacio físico, institucional, en mejores condiciones. Y entonces eso significaba que la escuela estuviera al centro del trabajo educativo. En el 2017, o en el tránsito del 2011 al 2017, se viene un cambio donde el alumno ahora se convierte en el centro. La justificación era, bueno, ya hay escuelas pintadas, arregladas, equipadas, ahora tenemos que pensar en el alumno. Tenemos que pensar en cómo logramos mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Surgen entonces programas como Escuelas de Excelencia, Escuela Segura, Mochila Siempre Abierta y otros programas que buscaban garantizar y darle la orientación al modelo educativo enfocada al alumno. En este modelo se dice la comunidad al centro. Y entonces hay un cambio de modelo, de paradigma, porque hablar de la comunidad como el centro educativo es hacer un cambio en muchas cosas, entre ellos la metodología, es decir, los métodos y las técnicas con que desempeñamos la práctica docente. Este sentido de tener una escuela al centro, luego un alumno al centro y ahora la comunidad al centro, pues llevó a la necesidad de contar con un marco curricular que se adecuara a lo que el sistema educativo busca. Pero, ¿qué entendemos por marco curricular? Primero, déjenme decirles que la similitud o la analogía al decir un marco es para poder ejemplificarlo con un marco de una fotografía, por ejemplo, ¿no? En este caso hablamos de un marco de 4 lados y en uno de los lados que engloba, que envuelve, que protege, que sustenta, fundamenta este modelo educativo, pues tenemos la cuestión legal.
Déjenme decirles que hablar de trabajo por proyectos no es un asunto nada más de manera personal, o es un asunto de que alguien de manera pedagógica lo quiso instaurar. Esto tiene bases legales. Hubo que cambiar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Se da una reforma en el año de 2019 en donde el marco legal, y se llama marco legal porque viene del poder legislativo, por eso es el marco legal, porque viene de lo que aprobaron los diputados y senadores, cambios muy importantes en el artículo 3º constitucional. Voy a mencionar dos, pero hay más. Uno, que la educación básica se amplía. Ahora la educación básica en México empieza desde los 0 a los 2 años con educación inicial. Y eso implica ahora trabajar por fases. Una primera fase de educación inicial que cursa el estudiante mexicano, una segunda fase con preescolar, con 3 grados de primero a tercero, y 3 fases en educación primaria, de primero a sexto, se dividen en primero y segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, y una siguiente fase para secundarias, con 3 grados en una misma fase. Así se organiza el sistema educativo nacional y legalmente entonces se reconoce ya que este sistema va a tener una serie de modificaciones legales, hablo, y de finalidades que persigue el modelo educativo. ¿Cuáles eran? Pues ahora colocar la comunidad al centro. Ok, este artículo 3º sufre otras modificaciones en el terreno laboral. Por ejemplo, ahorita quien va a presentar un examen o un proceso de concurso para una promoción horizontal o vertical, o de ingreso al servicio docente, pues lo hace de manera voluntaria, es un asunto personal. Pero anteriormente, con la ley anterior al 2019, todos los maestros en servicio tenemos que hacer un examen llamado de permanencia. Entonces, claro que no es lo mismo. El artículo 3º también tiene cambios que obviamente modifican muchas cosas y que de alguna manera nos da más tranquilidad. No significa que no por eso nos dejemos de preparar, pero cuando menos ya la evaluación deja de ser un asunto más punitivo, y se convierte en un asunto más de formación. El artículo 31 se refiere a la responsabilidad de padres de familia. Es muy importante comprender este aspecto y voy a explicar por qué. Una de las tareas o características del modelo del trabajo por proyectos y de las metodologías sociocríticas es la vinculación del grupo, del salón, del aula, tanto con la escuela como con la comunidad. Hay un sinfín de actividades en las que se le dice al niño, platica en casa, comenta con tu papá, cuáles son los juegos tradicionales que él hacía, cómo era antes la comunidad, qué caminos había, el recorrido cuál era, cómo era el aspecto geográfico, lingüísticamente, qué hablaban, es decir, viene una relación muy cercana ahora a la familia, al trabajo escolar, al trabajo áulico y, por supuesto, a un reflejo comunitario, ¿no? Pero no es casualidad. Se agregan 2 palabras. Una, saberes, que el niño ya tiene saberes y que eso se dan en la familia, en la sociedad, con el grupo de amigos, en su vida diaria, ¿no? Y que es parte de la cultura. Y esos saberes no precisamente tienen que ser en un centro escolar, esos se dan en la vida permanente del estudiante, ¿no? Entonces, un estudiante no llega en blanco, pero el padre de familia deja de ser un espectador y un responsable de que el niño ingrese al sistema educativo. Ahora, con el artículo 31 y la reforma, se convierte en un agente que comparte la responsabilidad del acompañamiento educativo. Entonces, las tareas que hoy se dejan para las familias, que se involucren los papás, que no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero bueno, de alguna forma se está avanzando en que el papá entienda su importancia en el proceso de formación de su hijo, pero también hay un respaldo legal para eso, que es el artículo 31, que habla de la responsabilidad de padres de familia en el acompañamiento. Ojo, no nada más en que el niño se inscriba, sino que lo acompañe durante el proceso. Y déjeme decir que no es nada más hacia los padres de familia, hay quienes viven con familiares o con tutores, por eso se habla de padres de familia o tutores, ¿no? Ok, el artículo 73 habla de cómo la Constitución política considera la creación de una ley general o federal, una ley federal de educación. Esta ley federal de educación constitucionalmente aparece para todos los mexicanos y de ahí se deriva la ley general de educación y luego las leyes estatales de educación. Entonces hay una base legal para este proceso de la ley general. ¿Por qué se le llama marco jurídico a la ley general? Bueno, es un marco jurídico porque aquí ya existen figuras que son sujetas de procesos administrativos, laborales, incluso salariales, a quien no cumpla con la ley.
Por eso aquí hay actuaciones jurídicas, por eso es el marco jurídico, ¿no? La Constitución es el marco legal, es lo que lo fundamenta y lo respalda, pero las actuaciones ya se dan en el marco jurídico. Y hay una figura que se llama de omisión. Si un director, un maestro dijo, no conoce un protocolo de actuación, hay un conflicto, un problema, el maestro no puede decir es que yo no sabía. Bueno, el hecho de que no conozcas la ley no te exime de cumplirla. Y si no lo hiciste, hay una figura de omisión que se contempla en términos jurídicos y que permite actuar. Entonces, ese marco legal es la Ley General de Educación. Por otro lado, tenemos otro marco que tiene que ver con los principios filosóficos. Yo he escuchado que de repente me comentan en eventos, en cursos o en intercambios y dicen, es que cada vez que cambian los modelos es lo mismo, nada más cambian de palabras, nada más hacen esto, cambian un término por otro. Y bueno, obviamente tenemos diferentes conceptos, por eso es concepto lo que cada quien puede conformar, no una definición. Pero de manera personal, no, en los años que llevo de servicio, claro que hay cambios muy importantes. Filosóficamente, estuvimos 70 años trabajando bajo un modelo más apegado a un proceso en ese tiempo, al inicio, en un proceso del capitalismo, después de viene el marco neoliberal, la famosa globalización en el 2020, 92, 94, hay una serie de cambios internacionales y bueno, nuestro país, México, decide ingresar al terreno de la globalización, firma un pacto en el país, se integra a la OECD. Y eso significa que entonces atiende las recomendaciones que hace la misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Y como ustedes saben, la OECD responde a políticas de organismos internacionales gubernamentales o no gubernamentales. La ONU, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, ¿qué pasa ahora entonces con este modelo? Que hay un cambio completo. Para empezar, este modelo dice hasta aquí ya no hay más neoliberalismo y regresamos al nacionalismo. ¿Qué implica el nacionalismo? Que es un nuevo ejercicio de las libertades del mercado, la privatización, y el modelo actual no busca la privatización como el anterior, busca la nacionalización de los bienes del país. Entonces hay que cambiar mentalidades y muchas cosas más. Otra situación que envuelve este marco es ahora, en lugar de pensar en procesos individualistas, ¿cuáles eran los procesos individualistas? Cuando se calificaba a partir de una situación más numérica y se establecían las listas de primeros lugares a los cuadros de honor, ¿no? Vivimos mucho tiempo acostumbrados a que los mejores promedios fueran reconocidos y no es malo, o sea, por supuesto que no, eso no es lo malo, pero se van creando formaciones más individualistas de lograr el yo estar ahí. El modelo anterior es un modelo bajo el enfoque por competencias, pero no cambió de la noche a la mañana. Cuando este enfoque inicia era de competir, era de ver quién tenía más habilidades para ganar, competir y ganar. Entonces, desde que alguien compite con otro, pues se convierte en un proceso más individual que colectivo. Eh, Philippe Renaud aporta nuevas ideas, México la retoma con la aportación de Frida Díaz Barriga, Ángel Díaz Barriga, y las competencias ya no se consideran como un término de competir. Ahora las competencias es un conjunto, un grupo de conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes, valores que tiene un ser humano, ¿no? Entonces sí hay un cambio conceptual de las competencias, pero inevitablemente su origen es empresarial, su origen es en términos de mercado. Ok, van a decir, ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Pues que las metodologías sociocríticas, el trabajo por proyectos busca romper la mentalidad individualista y pasar a una mentalidad colectiva, una mentalidad colaborativa, una mentalidad donde la individualidad sea parte del todo, ¿no? Pero, por supuesto, con una responsabilidad, con una serie de funciones y obligaciones que en el trabajo colectivo tienen que existir. Para eso se proponen entonces metodologías sociocríticas. No son nuevas, efectivamente me han dicho es que eso no es nuevo, ya existía por supuesto, desde 1934 había países que ya implementaban el aprendizaje de servicio, pero nuestro país no lo implementaba así por otras situaciones, ¿no? Ok, pero entonces, en conclusión, filosóficamente este modelo busca formar un ser que responda a la nueva sociedad que se pretende lograr. Este nuevo modelo busca, lejos de, a diferencia de los modelos anteriores, disminuir el análisis filosófico e histórico, aumentar. Ahora la historia y la filosofía juegan un papel importante en el ser humano. Entonces, claro que el marco sí hay cambios importantes, ¿no?
Tenemos un tercer marco que es el terreno pedagógico y aquí van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con el tema central, el trabajo por proyectos, el trabajo metodológico? Bueno, pues el modelo anterior, bajo el enfoque por competencias, que así era el enfoque anterior, desde el ciclo escolar pasado hacia atrás, ese era el enfoque por competencias. Ahora es un enfoque por proyectos y pedagógicamente hay elementos que se siguen atrayendo, es decir, no se rompe de borrón y cuenta nueva, no es cierto. Se sigue resaltando la importancia de la teoría, por ejemplo, de David Ausubel, los aprendizajes significativos, que no es exclusivo de este modelo de la nueva escuela mexicana del 2022, no es cierto, desde el 2011 ya existía este afán de hacer contextualizados los conocimientos, situados a su contexto, con Montserrat Moreno, Argentina, y por supuesto con David Ausubel, de generar conocimientos que al niño le generen una utilidad y una actividad práctica necesaria y útil en su vida diaria, ¿no? Aparece en escenario pedagógicamente Jerome Brunner, donde plantea una teoría que se llama aprendizaje por descubrimiento. Brunner sostiene que el alumno puede llegar a un conocimiento a partir de andamios, que si construimos un camino correcto para llevar al niño, al estudiante, de un lugar a otro, entonces estaríamos generando un aprendizaje basado en andamios, ¿no? Este andamio como el acercamiento entre el sujeto, que es el alumno, y el objeto, que es el contenido que vamos a aprender o a enseñar. Y como él puedo mencionar a más, puedo mencionar a Daniel Goleman, por ejemplo, con la teoría de las inteligencias múltiples. Puedo mencionar a Howard Gardner con las, inteligencia emocional de Daniel Goleman y Howard Gardner con las inteligencias múltiples y que en este modelo se siguen rescatando. Se habla de inteligencia emocional, es decir, hay un seguimiento muy importante en este marco pedagógico. Y finalmente en el marco didáctico, porque la pedagogía es la ciencia que estudia la educación, pero ya el marco didáctico, que es cómo se enseña y cómo se aprende, sí hay ajustes, cambios importantes. Se integran metodologías sociocríticas que provienen de pedagogías del sur. ¿Qué significa esto? Que hoy en día, en este modelo 2022, muchos de los autores son mexicanos, son latinoamericanos y por eso se conocen como pedagogías del sur. Los modelos anteriores sí los consideraban, pero le daban más peso a teóricos europeos, por ejemplo, ¿no? U occidentales. Entonces, en ese terreno didáctico de cómo se enseña y cómo se aprende, pues aparece en escenario las propuestas de las metodologías sociocríticas. Pero bueno, ¿recuerdan las estructuras curriculares del 2017 y 2022? Porque yo hablé de los marcos curriculares, pero este marco curricular se representaba en una estructura y es la siguiente. Déjeme encontrar a alguien que tenga su máquina prendida, pero casi no hay. Ok, van a decir, yo no la prendo, sino luego me preguntan. Pero bueno, la intención es intercambiar y no abusar yo tanto del terreno de la voz. Giselle, perdón, ¿recuerdas esta figura, Gisela? Creo que no me escucha o no sé. Oigan, chicos, sí me escucho. Están casi todas las cámaras apagadas. Eh, Sí, sí, doctor. sí se escucha, sí se ve. Ok. Ok, Lili, déjame aprovechar, Lili, que nos hiciste el favor de intervenir. Lili, ¿recuerdas esta figura? Sí, ¿Qué te recuerda, Lili? bueno, me recuerda, bueno, eh, ya ahí lo trae ya como tema, es la estructura curricular donde, bueno, ya nos venía marcando los campos formativos y los aprendizajes claves de cada uno de estos campos, cómo, cómo se iban dividiendo los campos, por ejemplo, pues ya desde hace tiempo en lenguajes, el de naturaleza, bueno, primero conforme a las áreas, ¿verdad?
conforme a Claro. las áreas, y luego ya de las áreas pues venían los campos formativos hasta que llegábamos a los aprendizajes clave para poder aplicarlos ahí en lo cotidiano. Sí, y bueno, también pues que esta estructura, pues, ¿cómo lo expreso? Aunado con algunos aprendizajes clave del 2011, pues si nos ponemos a analizarlos de manera profunda y de una manera crítica, pues nos damos cuenta que son nada más y nada menos que nuestros contenidos y PDAs que vienen en el 2022. Excelente, Lili, muchas gracias por esa aportación. Y bueno, efectivamente, el modelo que estamos viendo en este momento funcionó todavía hasta el ciclo escolar pasado. Todavía el ciclo anterior trabajábamos bajo esta estructura. ¿Qué buscaba ese modelo? Está alrededor del círculo. El modelo educativo era tener ciudadanos del país, mexicanos o extranjeros legalizados, etcétera, que se prepararan para vivir en plenitud el siglo XXI. ¿Qué representaba vivir en plenitud el siglo XXI? Pues era el siglo XXI del mercado, el mercado internacional, mercado global, de preparar ciudadanos para el mercado globalizado, ¿no? El neoliberalismo no es un tema de insulto, es un... Digo, hay quienes lo toman como insulto, pero no. Neoliberalismo es toda una corriente teórica, epistemológica, que sostiene que la liberación del ser puede darse a partir de la economía, que para que alguien sea libre tiene que tener independencia y autonomía económica, ¿no? Eh, plantea el trabajo a partir de producción, ya sea pública o privada, pero bajo este enfoque de capitalismo y del mercado. Entonces, bajo ese enfoque que en ese tiempo se tenía, y es lógico porque pertenecía a una organización mundial de la OECD, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues seguían las recomendaciones que este organismo daba, ¿no? Para eso entonces, para lograr que estos ciudadanos del siglo XXI vivieran en plenitud, pues había que formarlos como ciudadanos libres, responsables e informados. Eso se buscaba. ¿Cómo se pretendía? Buscar o formar ciudadanos libres, ciudadanos informados, ciudadanos responsables, ciudadanos preparados para el siglo XXI, pues el currículum o el trabajo educativo se dividió en tres campos. Un campo académico, todas las escuelas del país, todos los contenidos del país, los temas, los aprendizajes esperados, venían unidos por un programa. El programa era el mismo del país. Entonces había una secuencia en contenidos, el trabajo era lineal, había que empezar de la página 1, 2, 3, 4, ir avanzándole, por ejemplo, en el terreno de los libros de texto. Y este campo de formación académica se subdividía en tres áreas, una enfocada al lenguaje y la comunicación, otra enfocada al pensamiento matemático y una más enfocada al terreno del mundo natural y social. Entonces, los estudiantes tenían una serie de procesos de enseñanza y de aprendizaje determinados por un programa. Tenemos que entregar informes bajo ese programa, una orientación bajo ese programa. Y en ese sentido, entonces, pues la homologación de la formación académica se buscaba que fuera para todo el país. Teníamos un segundo campo de formación del ser humano, que era la parte del desarrollo personal y social, el trabajo de las emociones, el trabajo de la educación socioemocional o las habilidades socioemocionales, pero también en el terreno de las artes, también en el terreno de la salud, ¿no? De la educación física, todo eso tenía que ver con la formación personal y social. Y teníamos un tercer campo de formación que era el de la autonomía curricular. En este terreno de la autonomía curricular, cada escuela era libre para elegir bajo qué aspectos desarrollar tareas específicas, por ejemplo, de lectoescritura, de matemáticas, de productividad, de valores y otros temas que en las escuelas, de artes, que en las escuelas se organizaban para crear talleres o clubs, ¿no? En términos de la carga horaria, la carga era mucho mayor en la formación académica.
disminuía la carga del desarrollo personal y social y era menos todavía en la carga de la autonomía curricular. Así estaba organizado el currículum, esta era la organización de cómo trabajábamos y para lograr eso se decía que los maestros teníamos que formar aprendizajes clave en los estudiantes. ¿Qué son los aprendizajes clave? Es un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas que se forman en la escuela. La definición es muy similar a la definición de competencias, pero las competencias se desarrollan en la vida diaria, afuera de la escuela, dentro de la escuela, y los aprendizajes clave era lo que se esperaba formar dentro de las escuelas para garantizar que un estudiante formara esos aprendizajes clave durante su proceso formativo, pues entonces se recurrían a los aprendizajes esperados. Cada una de las materias, porque así se llamaban, materias de español, matemáticas, ciencias sociales o historia, geografía, civismo, menos en preescolar. Preescolar trabajaba por campos formativos. Los demás niveles era a partir de materias. Ahí se conjugaban diferentes contenidos, diferentes aprendizajes esperados, que era lo que llevaba al aprendizaje clave. Y los aprendizajes clave era con lo que se buscaba obtener un perfil de egreso, con lo que iban a egresar en los diferentes niveles o subsistemas educativos, ¿no? Bueno, pues así se trabajó hasta el ciclo escolar pasado. En este ciclo trabajamos así. Susana Martínez, ¿me escuchas, Susi? Hola, hola. Creo que no. Cristal, ¿me escuchas? A ver si no me están aplicando la de los estudiantes, chicos. Sé que están No, sí, acostados, doctor, ¿eh? sí lo escucho. Ok, Susi, muchas gracias. Susi, ¿qué te recuerda esta imagen? Soy Cristal. Cristal, adelante, por favor. Sí. Me recuerda, pues, es como la articulación que había en el Plan de Estudios Ok, 2022 entre... No, 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 miento. Es ok. de este plan de estudios, ajá. Pues sí, es la articulación entre las fases, los grados, el perfil de egreso, los campos formativos, los ejes articuladores y pues también los programas, nos los menciona el sintético y el analítico. Es como pues el plan de estudios 2022 resumido en una imagen. Órale, Cris, muchas gracias. Efectivamente, es la manera en cómo propone que trabajemos. Primero, que partamos de dos programas. Un plan sintético. Ese plan sintético es nacional. En ese plan sintético vamos a encontrar un apartado donde vienen los contenidos, que son los temas que vamos a desarrollar según la fase y el grado en la que estemos trabajando o en la que aspiremos a trabajar. Me refiero si es de admisión al nivel educativo que vaya a concursar. Y tenemos un plan analítico. El plan analítico surge del plan sintético, pero ya adecuado a las condiciones de su entorno, de su aula, de su escuela, ¿no? Se llama codiseño del plan analítico porque se trabaja a partir de una contextualización, una problematización, y entonces revisamos los contenidos y esos contenidos se acompañan con los PDA, que son procesos de desarrollo de aprendizaje, que en otras palabras ya son como los subtemas, el contenido concreto, lo que voy a desarrollar con el estudiante, que él va a aprender con el estudiante. Si me dicen es muy similar a un aprendizaje esperado, les diría que sí, es lo que esperamos que el niño aprenda en el grado y en la fase en la que está. Pero ahora van de la mano con los diferentes sistemas, niveles educativos. Pero bueno, este programa analítico entonces ya está adecuado al aula, al contexto inmediato. Con estos dos programas, el plan sintético y el plan analítico, es como organizamos. ¿Qué es lo que vamos a organizar? El trabajo educativo. Y ahí entran las fases y los grados. Aunque un niño esté en preescolar y otro niño vaya en secundaria, están articulados los contenidos. Significa que habrá varias actividades que tengan mucha similitud, pero su desarrollo de complejidad va a aumentar según el grado educativo. Entonces puede ser el mismo contenido, pero aumenta la complejidad o la dificultad según la edad y el grado del estudiante. Pero así se organiza. Para poder desarrollar ese trabajo, los programas están organizados por campos formativos y aquí está un primer reto.
secundarias no estaba acostumbrado a trabajar por campos formativos, estaba acostumbrado a trabajar por materias. Cada maestro, según su asignatura, así es como desarrollaba su programa. Las academias eran a partir de estos perfiles y cada quien desarrollaba su trabajo. Significa que si yo daba matemáticas, llegaba al salón y una vez que terminaba horas de matemáticas, yo tenía que salir del salón y entraba otro y el otro que entraba le decía, a ver, ahora saquen el de historia, por ejemplo. Y cuando se acababa la hora o 2 horas del de historia, se iba y llegaba otro que les decía, a ver, ya guárdenme eso y ahora sáquenme el de inglés. Así era el trabajo por materias, ¿no? Ahora todo se pone en una balanza, en un trabajo colectivo, colaborativo, para trabajar a partir de campos formativos. ¿Qué es lo que va a unir ese trabajo de los campos formativos en las diferentes áreas? Ya no se llaman materias, ahora se llaman disciplinas. Los proyectos. Los proyectos son los que van a aglutinar la formación del estudiante con campos formativos, con contenidos, con procesos de desarrollo de aprendizaje, y vamos a contar con ejes articuladores que buscan lograr la transversalidad del trabajo docente. Los ejes articuladores no es que vayamos a dar una clase ni una ponencia de eso, ni que los pongamos en una exposición de equipo. No, no, no. Los ejes articuladores son acciones, son actividades, es una forma de vida, es una cultura. Por ejemplo, el pensamiento crítico. El tener pensamiento crítico no es para una materia, es para la vida. Entonces, todas las áreas, todas las disciplinas, los proyectos tienen que buscar que el niño tenga procesos de racionamiento, de aprendizajes donde valore lo que es el aprendizaje por experiencia, el aprendizaje pragmático, el aprendizaje científico y una serie de corrientes epistemológicas con las cuales se produce conocimiento, ¿no? Tenemos otro eje articulador que es la inclusión. No se trata de que al niño le demos una clase de inclusión, eso se va a ver en en los diferentes momentos de los proyectos. La inclusión es que él realmente respete la diversidad y sean incluidos, respetados e integrados al trabajo escolar. Entonces, estos ejes articuladores se convierten en la forma de cómo actuar, en el qué hacer, el cómo tratarnos, cómo desenvolvernos dentro del aula, de la escuela y de la comunidad para que sea la parte de la vida diaria y cultural. Para todo esto, entonces, tenemos 10 rasgos del perfil de egreso. También hay un cambio muy importante en los perfiles de egreso. Tenemos un niño, por ejemplo, que respeta la interculturalidad, ¿no? Entonces, pues obviamente hablar de esto no es nada más de que sepa que hay diferentes culturas, sino que realmente se respeten. Otro perfil de egreso es este pensamiento crítico, por ejemplo, que el niño en su vida diaria lo aplique, lo utilice para resolver problemas y crear un proyecto de vida. Y bueno, pues busca todo esto afianzar el desarrollo social partiendo del individuo, de escolar, áulico, comunitario y todo un proceso. Ese es el plan de estudios 2022. Esto es lo que se está planteando en el trabajo. Se oye de manera, pues, para algunos muy, muy rápida, muy utópica incluso, pero pues bueno, tiene sus procedimientos didácticos, pedagógicos para lograrlo. Uno de los primeros pasos es reconocer la iconología y la simbología. Y la iconografía y la simbología son lenguajes, son maneras de comunicarnos, de expresarnos, y ahora la nueva escuela busca la comunicación desde la teoría de los colores, desde los símbolos, las figuras, no nada más la comunicación alfabética, también la expresión oral, verbal, no verbal, etcétera. Y para eso, entonces, ahora tenemos un símbolo con el cual se identifica el campo formativo de lenguajes, ¿no? Otro símbolo para el campo formativo de saberes y pensamiento científico. Otro símbolo más para el campo formativo de lo humano y lo comunitario. Y otro más para la ética, la naturaleza y sociedades. En plural, sociedades. Reconociendo que ahora tenemos que hablar del cómo una misma localidad tiene diferentes sociedades que en ella habitan, ¿no? Respetando esta diversidad y buscando la inclusión. Hemos escuchado, yo he escuchado que dicen, es que este modelo es un error, no es posible que desaparezcan las matemáticas. Perdón, lo que vemos es que no conocen el modelo educativo. Estábamos acostumbrados a que sacaran la libreta de tal materia, estábamos acostumbrados a que dejaran tarea
de tal materia y ahora esas materias se convierten en disciplinas que por supuesto se integran a los campos formativos, aunque no son exclusivos de ellos, pero sí, claro que hay cargas hacia ciertos campos. Por ejemplo, en el campo de lenguajes se pretende que se aborde de manera mayoritaria contenidos de español, de inglés y de las artes, para que las artes dejen de ser una materia que se da los viernes o con pocas horas y demás, ¿no? Sino que se convierta como una forma de vida, ¿no? De comunicarse. El arte es comunicación, el arte es expresión. En el campo formativo de saberes y pensamiento científico se integran las matemáticas, la biología, la física, la química, las tecnologías, y dentro de las matemáticas se especifica el álgebra, se especifica la geometría, por ejemplo, la aritmética. Entonces, claro que hay actividades, nada más que ahora vienen de manera articulada con los campos formativos y también vinculada con los procesos de desarrollo de aprendizaje y con los libros de texto gratuitos, por supuesto. Un tercer campo es ética, naturaleza y sociedad. Aquí dice sociedad, les decía yo hace un momento, es sociedades, y se integra geografía, historia, formación cívica y ética. De lo humano y lo comunitario integra educación física, vida saludable, el aspecto socioemocional, pero repito, no son exclusivos de un campo en particular. Hay recomendaciones metodológicas, pero va a depender mucho del proyecto que desarrollemos, de las necesidades, intereses o problemas que las escuelas estén atendiendo en los proyectos comunitarios, escolares o áulicos. Entonces, ¿podemos integrar diferentes disciplinas? Claro que sí, aunque repito, hay sugerencias metodológicas que buscan ayudarnos para ello. Muy bien. También es importante reconocer la simbología de los ejes articuladores. Tenemos el de vida saludable, vean ustedes cómo es el símbolo, el de apropiación de la cultura a través de la lectura y la escritura, también ahí hay un símbolo que lo representa. Artes y experiencias estéticas es otro eje articulador, y tenemos también el de inclusión, el del pensamiento crítico, la interculturalidad crítica y la igualdad de género. Muy bien. Con todo esto, entonces, vamos acercándonos al trabajo didáctico, al trabajo metodológico, el plano didáctico. ¿Cómo llegar al plano didáctico, que es ya el programa de trabajo del docente? Es donde ya concentramos las diferentes técnicas, métodos, instrumentos que vamos a utilizar, que por eso se llama metodología, para desarrollar los proyectos. Bueno, pues tenemos que apoyarnos, como ya lo dije, del plan sintético, que es la propuesta nacional. Realizar un codiseño de un plan analítico, que es el trabajo más contextualizado, más apegado a mi entorno inmediato, a mi aula, a mi escuela, a la comunidad. Por favor, lean esa diapositiva. ¿Cómo lograr operar lo que acabo yo de mencionar? ¿Cómo organizar un plan sintético, un plan analítico y que se refleje en un plano didáctico? Lean, por favor, la diapositiva. Yo la leo, doctor. Para elaborar el plano didáctico es necesario contar con la contextualización, problematización del aula, escuela y comunidad. También es necesario contar con el codiseño del plan analítico y de ahí rescatar los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje para integrarlos a la planeación por proyectos comunitarios, escolares y/o áulicos. Con el uso de metodologías sociocríticas, considerando los campos formativos, las disciplinas, los ejes articuladores, los libros de texto gratuitos, la evaluación formativa, el perfil de egreso y los criterios de calificación. Excelente, muchas gracias, Cris. En esta diapositiva se concentra las recomendaciones metodológicas. La metodología es el estudio de los métodos, ¿eh? La metodología es el estudio de los métodos, sus técnicas y sus instrumentos. Entonces, si queremos llegar a un programa del docente, a una planeación del docente, el primer paso es contar con una contextualización, es decir, conocer mi entorno inmediato, conocer mi comunidad, conocer las áreas que influyen de manera contextual en la escuela.
Esa contextualización es el conocimiento general de donde trabajo, geografía, ubicación, flora, fauna, condiciones educativas, culturales, etcétera, de diversión y demás, ¿no? Pero el siguiente paso metodológico es problematizar. ¿Qué problemas encontramos en la comunidad, en la escuela, en el aula? Pero además, ¿qué intereses tiene la comunidad? ¿Qué intereses hay en la escuela? ¿Qué intereses hay en el estudiante? Y no precisamente que sean problemas, son intereses que alguien puede tener. Otro, ¿qué necesidades existen en la comunidad? Que sin que sea un problema como tal, puede ser una necesidad que requiera atención. ¿Qué necesidades hay en la escuela? ¿Qué necesidades tenemos en las aulas? Entonces, esa es la problematización y se hace por grupo, por escuela, y lo ideal sería a partir de un análisis comunitario, ¿no? Entonces, con esta información, logramos ahora sí que detectemos problemas, necesidades o intereses del aula, de la escuela y de la comunidad. Ahí es donde realizamos el codiseño del plan analítico. Conociendo estas características de mi entorno, ahora sí, tomo el programa sintético tal cual. Yo recomiendo mucho la técnica que se llama del semáforo. Para usar la técnica del semáforo requerimos 3 colores de marcatextos, un verde, un amarillo y un rojo. Entonces, empiezo a leer mi programa sintético. Voy a poner un ejemplo más concreto. Pues yo trabajo, no sé, en primarias y tengo segundo grado. Pues voy a tomar la fase que le corresponde a segundo grado y voy a abrir el programa sintético y empiezo a leer los contenidos. Ese contenido no se puede cambiar porque es lo que todos los estudiantes mexicanos deben en un ciclo escolar de abordar. El contenido lo conozco. Luego me paso a los procesos de desarrollo de aprendizaje, llamados PDA. Y empiezo al PDA. Si el PDA que me propone el programa sintético lo puedo usar, oye, llevar a cabo sin problema en mi escuela, lo marco de verde. Sí se puede. Si el PDA, proceso de desarrollo de aprendizaje, que viene en el plan sintético, en el grado que estoy atendiendo, o en la materia que estoy atendiendo, según el nivel, me representa un problema para ponerlo tal cual, sino que tengo que hacer una adaptación, una adecuación curricular, lo marco con amarillo. Es decir, sí se puede, pero hay que hacer adecuaciones. Pero si encuentro un proceso de desarrollo de aprendizaje, un PDA, que definitivamente no hay condiciones para desarrollarlo en mi escuela, no hay las condiciones físicas, geográficas, de recursos culturales, etcétera, entonces lo voy a marcar en rojo. Si lo marco en rojo con mi resaltatexto, significa que voy a buscar yo, voy a crear yo un proceso de desarrollo que sustituya a ese y que logre el contenido que viene en el programa sintético. Y eso se tiene que hacer en todo el programa de la fase y grado a la que corresponda a mi trabajo. De ahí entonces yo voy a detectar los PDA que sí puedo poner en práctica, desarrollar, los que sí puedo, pero con mejoras o adecuaciones, y los que definitivamente no puedo y que tengo que buscar otros o crear otros. Eso es el codiseño. En el codiseño del plan analítico, tengo que iniciarlo con la descripción de mi contexto, los problemas encontrados, qué barreras de aprendizaje encontré en la escuela y el aula, qué dificultades de aprendizaje encontramos, qué tengo que poner de mi grupo. Pues pongo los estilos de aprendizaje que predominan en mi salón, qué inteligencias múltiples encuentro en mis estudiantes, qué condiciones socioemocionales tienen, familiares. Es decir, es un estudio del grupo, es conocer con quién voy a trabajar. Y con eso logro mi plan analítico, tomando en cuenta los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje. Lo marqué en amarillo porque es el tema central. Ahora sí, con esa información voy a elaborar mi planeación. Y la planeación ahora es por proyectos comunitarios, que es un nivel más amplio, escolares, que se refieren a la institución y que requieren la participación de todos los integrantes de la comunidad escolar, y los áulicos, que corresponden al trabajo del maestro de grupo o maestros de grupo en el caso de secundarias, ¿no? Y para eso nos vamos a apoyar con las metodologías sociocríticas para desarrollar el trabajo de estos proyectos comunitarios. Ese trabajo, pues, de los proyectos comunitarios, con el uso de las metodologías, tienen que tomar en cuenta
qué campos formativos voy a trabajar, porque los PDA, los contenidos vienen por campos formativos. Entonces, ¿qué campos formativos voy a utilizar, me voy a apoyar o voy a desarrollar en los proyectos? Puede ser 1, 2 o 3, eso lo dispone el colectivo escolar. Pero con los campos formativos voy a ver entonces en mi planeación cuáles voy a integrar de acuerdo a los proyectos, qué disciplinas voy a utilizar. Otra vez volvemos al español, a las matemáticas, a la física, química, biología, etcétera. ¿Qué ejes articuladores me van a servir en ese proyecto en particular? ¿Qué libros de texto voy a usar? ¿Qué páginas voy a utilizar? ¿Y cómo los voy a vincular en mi planeación? Es decir, cuándo y en qué momento los voy a usar. La evaluación tiene que ser una evaluación primero cualitativa, formativa, donde más que buscar números, busquemos logros y también, ¿por qué no reconocer las dificultades de aprendizaje y poder aprender de los errores? Pero la evaluación formativa eso busca, que la información que dé la evaluación pues sirva para mejorar, ¿no? Incluyendo los resultados no esperados o lo que no queríamos y que puede pasar como resultado. En un proyecto no se pierde, en un proyecto se aprende. En algunos una cosa, en otros otra, pero aquí aprendemos porque aprendemos. Entonces, se busca una evaluación bajo este tipo y se consideran de los 10 rasgos del perfil de egreso, cuáles de manera particular voy a incluir en mi planeación con ese proyecto o esos proyectos, cuáles voy a incluir como perfiles de egreso y cada actividad que hagamos entonces ya tiene un sentido de formación del ser humano, ¿no? Y tampoco vamos a descuidar en los proyectos los criterios de calificación. Queramos o no, se va a entregar calificación, nos van a pedir que subamos a una plataforma calificación y requerimos entonces pues tener pegado a la norma las calificaciones para cuando se tenga que subir a los medios que las autoridades no lo pidan. Ante este panorama, es entendible entonces por qué cambió la planeación bajo el enfoque por competencias a una planeación para el aprendizaje por proyectos. Ok, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Desea hacer algún comentario? Muy bien, si no lo hubiera, entonces continuamos. Vamos a enfocarnos ahora al trabajo por proyectos. Ya hicimos este recorrido general, este recorrido incluso de algunas partes histórico, para llegar al momento del tema central, el trabajo por proyectos. Y para eso necesitamos unificar lenguaje. El proyecto en sí es un conjunto de actividades que tienen que ser planeadas. No pueden ser al vapor, no pueden ser planteadas desde una cuestión de improvisación, claro que no. Tiene que planearse el proyecto. Esas acciones que se pongan en la planeación se tienen que ejecutar. Si no se ejecutan, si no se llevan a cabo, no tiene sentido. Es un proyecto que no tiene ningún impacto porque el proyecto es para desarrollarse, para ponerse en práctica. Esas actividades que se desarrollen tienen que ser supervisadas. Tendrá que haber gente especialista en las diferentes áreas que permitan orientar, apoyar y, ¿por qué no?, hacer una evaluación, autoevaluación, aportaciones, sugerencias de lo que estamos realizando, ¿no? Los proyectos siempre tienen que tener recursos finitos, es decir, que terminen. Los proyectos no son, hay proyectos para todo un año, pero dentro de ese proyecto de todo un año hay partes en las que tiene que ir entregando resultados y recursos que tienen fecha de término. Un proyecto de anual, por ejemplo, son los valores. Los valores no se pueden trabajar nada más una semana o un mes. El trabajo de valores es durante todo el ciclo escolar, pero no podemos todo el ciclo escolar llevar un trabajo sin tener evaluaciones parciales, evaluaciones diagnósticas, formativas, sumativas, y eso hace que entonces existan recursos que tengan una finalidad en cierto plazo. En tal fecha tenemos que entregar esto, en tal fecha esto. Entonces, un proyecto tiene que ser evaluado de manera permanente con metas, si se logró o no, muy objetivos. Y bueno, también un proyecto, pues finalmente es una propuesta de inversión, una propuesta que se orienta a resolver problemas o aprovechar oportunidades de crecimiento, de mejora o de atención de necesidades. Eso es de manera general. Si me dicen, es que no es nuevo, en el sistema mexicano hemos trabajado varias ocasiones por proyectos, les voy a decir que sí.
Efectivamente, el modelo anterior en diferentes momentos, los modelos anteriores, 2011, 2017 y otros más, nos han pedido el desarrollo de proyectos, pero el trabajar por proyectos bajo esos modelos era un asunto de refuerzo, de trabajos previos, de desarrollar alguna idea, algún proceso de emprendimiento. Y claro que había una metodología. Partía de preguntas, ¿qué se va a hacer? ¿Qué queremos hacer? Que era el título, ¿no? Luego, ¿por qué lo vamos a hacer? Hacer un diagnóstico. ¿Para qué vamos a hacer ese proyecto? Los objetivos. ¿Dónde se va a hacer? La ubicación geográfica, limitación geográfica. ¿Cómo y cuándo se va a hacer? Bueno, ya había un cronograma de actividades y con qué y quiénes van a participar. Ahí hablábamos de los recursos y las responsabilidades. Entonces, esta metodología que están ustedes viendo era la que se recomendaba de manera general para el desarrollo de los proyectos. Obviamente un proyecto no es una receta. Hay diferentes formas, hay diferentes formatos, pero yo pongo en este momento el que más se recomendaba para el trabajo educativo, ¿no? Ok. ¿Qué sucede entonces ahora? Lo que busca el Plan 2022, el modelo educativo 2022, es que cuando hablemos del trabajo por proyectos, busquemos que se facilite la motivación, que el niño se motive a realizar proyectos, que el niño se motive a hablar de los juegos tradicionales, a hablar del cuidado del agua, a cuidar de los animales que están en peligro de extinción, diferentes temas que dependen mucho de la fase y del grado, pero que se tienen que desarrollar de manera práctica, de manera muy real, muy apegada a su contexto. Entonces, ese proyecto tiene que facilitar la motivación del estudiante, tiene que despertar el interés de los estudiantes por participar en él, que deje de ser una tarea por obligación y se convierta en una actividad de interés, ¿no? De que nazca hacerlo. Se basa en el principio metodológico del aprender haciendo. Este tipo de modelos del trabajo por proyectos no rompe con las competencias, ¿eh? No es borrón y cuenta nueva, no es cierto. Este modelo sigue hablando de conocimientos, sigue hablando de habilidades, sigue hablando de destrezas, sigue hablando de aptitudes, actitudes, valores, pero ahora como parte de la formación del ser y ya no como el objetivo del modelo educativo. Ahora el objetivo es el trabajar en comunidad, conocer la comunidad, mejorar la comunidad, tener familias con una visión, pues con mayor valor, con mayores valores. La axiología, que es la ciencia que estudia los valores, es un tema central en todos los campos y en todas las áreas y fases educativas, pero bueno, pues entonces se busca que las competencias tampoco se dejen de lado. Estos proyectos nos facilita el desarrollo de habilidades. A través de un proyecto nos vamos a dar cuenta que hay niños muy hábiles para contestar algo, para leer, para escribir, y otros tendrán otras habilidades, ¿no? El trabajo por proyectos nos permite diversificar el conocimiento, el aprendizaje, aprender unos de otros y que pongamos en juego pues, las habilidades que algunos tienen o tenemos en ciertas áreas, ¿no? Hay quien será muy bueno para dibujar, otro muy bueno para hablar, otro muy bueno para organizar, otro muy tímido, muy retraído, pero bueno, también tendrá aportaciones que hacer. El trabajo por proyectos que se busca es para mejorar la autoestima y para lograr un trabajo autónomo. Como ustedes ven, es una serie de aspectos muy importantes para el desarrollo del ser humano en lo general. Ahora, ¿qué proyectos son los que se recomiendan que impulsemos en las aulas? Proyectos que favorezcan el bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Y aquí entra el tema de salud, el tema financiero, el tema de las emociones, el tema de las familias. Proyectos que desarrollen habilidades y valores. Y ahora sí hablamos de valores cívicos, valores civiles, valores familiares, valores universales. Aquí hablamos de habilidades en el dibujo, habilidades en la exposición. Con este modelo, nuestros alumnos cada momento, en muchas ocasiones, expresan sus ideas, presentan sus ideas o resultados. Y claro que entonces eso los facilita a tener mejor desenvolvimiento en su expresión y su comunicación. Es un ejemplo de cómo los proyectos pueden desarrollar diferentes habilidades. También se pueden trabajar proyectos que generen información sobre el bullying, ya sea para prever eventos del bullying, para atender si es que ya están o para resolver problemas del bullying, ¿no? Entonces, es muy importante ahora hablar de esta violencia, que además hay protocolos de actuación muy claros. También podemos trabajar proyectos que prevean las adicciones. Digo, lamentablemente hay comunidades donde ya desde sexto de primaria, quinto de primaria,
no se diga secundarias, media superior, pues ya los niños de manera muy común ya hablan de drogas, ya hablan de delincuencia y sus metas de vida y sus proyectos de vida pues van enfocados al dinero fácil, a quieren ser influencers, quieren ser youtubers, que porque ganan bien. Entonces, digo, pues la sociedad, desgraciadamente, los medios de comunicación, el consumismo, la misma política neoliberal, pues así lo marca, ¿no? Ese tipo de eventos. Por eso en las escuelas pues tenemos que prever, ¿no? Todo este asunto. También proyectos de salud, proyectos que generen competencias específicas en las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, pues despertar la motivación de los niños de querer hacerlo. Con esto, entonces, de este tipo de proyectos, ahora sí nos vamos al cómo desarrollarlos, porque proyecto es el qué quiero hacer. O sea, si yo quiero hacer un proyecto de cuidado del agua, pues entonces eso es lo que yo quiero hacer, cómo cuidar el agua. Si mi proyecto es de producción, es qué puedo en mi comunidad producir y crear, ¿por qué no? Fuentes de ingreso. Ese es el cómo, ese es lo que yo quiero. El reto es ver entonces ahora cómo lo hago. Para hablar del cómo lo hago, con qué lo hago, cuándo lo hago, ya entran las metodologías. Y tenemos en este momento recomendaciones. Ojo, recomendaciones metodológicas. Significa que por recomendación nos sugieren que lo hagamos, pero no es una obligación que se hagan de esa manera, con esa delimitación que tienen y que sean las únicas, ¿no? El maestro tiene autonomía docente, hay una libertad docente para que busquemos metodologías críticas, metodologías analíticas que permitan el desarrollo del trabajo y logremos los objetivos de formación, de aprendizaje y de desarrollo comunitario. ¿A qué metodologías me refiero de manera muy concreta? Tenemos el aprendizaje basado en proyectos, tenemos el aprendizaje basado en la indagación, por sus siglas STEAM, el aprendizaje basado en problemas, el ABP, y el aprendizaje servicio, AS. Son 4 metodologías sociocríticas que se sustentan grandemente con las pedagogías del sur y también ya con aportaciones de mexicanos como Frida Díaz Barriga, Ángel Díaz Barriga, que han hecho aportaciones maravillosas, entre otros más. Pero, ¿cómo se organizan? De estas metodologías sociocríticas tenemos una pregunta. ¿Cómo se pretenden entonces lograr los aprendizajes del alumno? ¿Cómo voy a utilizar estas metodologías y cómo las voy a vincular con el trabajo por proyectos? Aquí viene uno de los retos del docente. Aquí viene uno de los panoramas que nos esperan en esta aplicación de estas metodologías. Y bueno, pues ahora entonces, ¿cómo lo desarrollamos? Para intentar dar respuesta a esta pregunta, les presento la sugerencia metodológica general. Para el trabajo por proyectos, se pueden unificar fases y momentos. Que los diferentes proyectos se unifiquen en cuanto a las 3 fases que deben de seguir y los momentos que en cada fase vamos a utilizar. La primera fase de un proyecto en lo general es la fase de preparación. Hay una fase donde preparamos el proyecto, identificamos necesidades, identificamos problemas, identificamos intereses, condiciones, características. En un segundo momento recuperamos la información de esas condiciones, de esas características, de esos problemas, de esos intereses o necesidades. Un tercer momento es la planeación. Ahora sí, en ese tercer momento, cómo integramos las diferentes actividades, los recursos, cómo vinculamos los libros de texto, cómo vinculamos, por ejemplo, en el caso de secundarias, es todo un reto el cómo vincular las diferentes academias, las diferentes asignaturas que los maestros tienen, las horas que tienen y cómo aglutinarlas en proyectos, ¿no? Pero bueno, la planeación es esa alternativa para lograrlo o el planeamiento didáctico. En un segundo momento se trata de la acción. Ya tenemos la planeación, ya están las acciones determinadas, ya hay un cronograma de cuándo, qué, quién lo va a hacer. Ahora el siguiente paso, la siguiente fase es hacerlo. Al hacer las acciones vamos a encontrar resultados.
algunos esperados, otros no esperados, pero esos resultados nos van a servir para aplicar, analizar y volver a aplicar, reorientar y seguir. Es un proceso dialéctico. Aprendo, construyo, mejoro, aplico. Aplico y otra vez aprendo, evalúo, analizo, mejoro. Otra vez aplico y otra vez. Significa que el aprendizaje nunca termina en los proyectos. Cada vez que hacemos uno es susceptible de mejora, es susceptible de aprendizaje y, ¿por qué no? También es susceptible de evaluarlo y reconocer las áreas de oportunidad que tenemos para que en los siguientes proyectos pues tengamos mejores resultados de acuerdo a lo esperado, ¿no? Entonces, en esa segunda fase de la acción, pues nos lleva a valorar la experiencia de la aplicación y los resultados. La tercera fase es la intervención. Ahora sí, ya planificamos, ya aplicamos, ya recogimos resultados, ya evaluamos los resultados y ahora difundimos lo que hicimos, ¿no? Repito, aquí no hay un concurso para ver quién gana o quién pierde. Aquí es qué aprendimos de los diferentes proyectos. Un proyecto no es para que otra vez haya cuadros de honor donde estén nada más los de 10 o 9 y los demás no tengan honor porque no están en ese cuadro o no sean del cuadro de honor. Entonces se supone que estarían fuera del honor. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de presentar resultados, difundirlos y considerar en qué nos apoya, en qué nos beneficia, qué partes de la vida escolar, del aula, de la comunidad, el proyecto busca mejorar o ha logrado impactar en su mejora, ¿no? Y finalmente, con esta experiencia, pues avanzamos al siguiente proyecto, partimos al siguiente esquema. Estas fases y momentos, viene otra pregunta. ¿Cómo se van a relacionar con las metodologías sociocríticas, con los campos formativos y con los libros de texto? Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo garantizamos que los libros de texto gratuitos se vinculen con los campos formativos y se vinculen con los proyectos? Los libros de texto vienen organizados a partir de los campos, de los proyectos. Tenemos libros de lo que son múltiples lenguajes, donde vienen diferentes disciplinas. Tenemos otro de nuestros saberes, donde vienen no de manera aislada, sino de manera secuenciada diferentes temas que pueden pertenecer a diferentes disciplinas y que no estamos obligados a irnos de la página 1 a la 10. Podemos tomar, según el proyecto, de la página 50, de tal libro, en el otro proyecto o en otro momento del proyecto, ahora irnos a otra página del libro o de otros libros. Es decir, ahora no hay una línea que nos lleve con una secuencia del 0 al 100, ¿no? No, no, ahora depende del proyecto, de sus necesidades, ¿no? Y de las fases que vamos a implementar. Bueno, así es la propuesta oficial. Los libros de texto ahora se organizan por familias. Tenemos, por ejemplo, libros de texto que ya vienen ordenados de acuerdo a las metodologías y que se van adecuando a los diferentes campos formativos. Para el campo formativo de lenguajes, se recomienda la metodología del aprendizaje basado en problemas y es un asunto de lógica. ¿Para qué nos sirve el lenguaje? Para enfrentar y resolver problemas. Muchos problemas son por la falta de comunicación o por el exceso de comunicación. El saber hablar, el saber escribir, el conocer el arte, el hablar una lengua materna, una segunda lengua, una lengua originaria o una lengua extranjera, nos ayuda a resolver problemas de manera real y cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, es común que un niño enfrente problemas si no sabe leer y escribir, si tiene dificultades lingüísticas, gramaticales o de otro tipo, ¿no? Pero entonces el aprendizaje basado en problemas es como desde la comunicación, desde el lenguaje, podemos desarrollarnos ante la sociedad con más seguridad, con mayores fases de elocuencia, de transmisión de ideas y demás. El liderazgo, la socialización, las familias, tienen que tener puntos centrales de comunicación. Y bueno, pues el lenguaje eso busca a partir de esta metodología, aprendizaje basado en problemas. En el campo formativo de saberes y pensamiento científico se recomienda la metodología del STEM. El STEAM, o STEAM, se agrega antes era el STEAM, la ciencia, la tecnología y las matemáticas, pero bueno, ahora se agregan las artes, lo voy a comentar un poco más adelante a fondo, pero se busca que este campo formativo siga los pasos que marca esta metodología.
Cada una de las metodologías tiene sus propios pasos, ¿eh? Ya viene ordenado que paso 1, paso 2, paso 3, para ponerlo ya en práctica de manera real. En el caso de esta metodología, de este enfoque, pues es apoyarnos en la ciencia, la tecnología, en la ingeniería, el arte y las matemáticas. Tenemos un tercer recurso metodológico, crítico, sociocrítico, que es el aprendizaje basado en proyectos. Y es lógico que este trabajo por proyectos, este aprendizaje por proyectos, se enfoque hacia el campo formativo de ética. Ética es el conjunto de reglas, de valores que tenemos que respetar y seguir indistintamente del contexto y de la etapa histórica, porque antes se hablaba de la moral, bueno, se sigue hablando, pero hubo un tiempo que se hablaba de valores morales. La moral es susceptible a partir del contexto. Lo que para un contexto puede ser moral, para otra no. Lo que en una época histórica fue no moral o era amoral, hoy se puede considerar ya de manera moral. Es decir, la moral no tiene una fijación textual y temporal. La ética sí. La ética es el mismo sentido del respeto en cualquier lugar. La honestidad es lo mismo aquí en cualquier país. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Y se requieren proyectos de formación de valores, proyectos del reconocimiento de la axiología, de la ética, ¿no? Sí, ¿por qué no? De la moral y demás. Bueno, también tenemos que desarrollar proyectos enfocados a la naturaleza, un proyecto de cuidado de la naturaleza, un proyecto de cuidado del entorno, del medio ambiente, sí, pero cuidar el agua, cuidar los recursos, cuidar la producción, cuidar la fauna, cuidar la flora, a eso se refiere, porque son diferentes proyectos y son diferentes localidades, contextos, por eso se hacen proyectos adecuados al contexto inmediato. Y es lógico también que se requieren proyectos para el abordaje y el desarrollo de las diferentes sociedades. Yo dije, en una localidad puede haber diferentes sociedades, ¿no? Desde sociedad de intelectuales, sociedades deportivas, sociedades académicas, sociedades económicas, sociedades estudiantiles, sociedades mercantiles, es decir, hay diferentes grupos que están organizados, que influyen, que tienen ideas, que tienen presencia, que tienen derechos, y bueno, pues hay proyectos para trabajar de manera social. ¿Qué propone el modelo que iniciemos, como lo plantea Morgan, con la primer base de la sociedad, que es la familia, como la célula que tiene que ser reconocida como la parte fundamental? La orientación de este modelo es que si queremos mejores sociedades, entonces trabajemos en mejores familias. Y bueno, pues para eso hay que hacer proyectos, proyectos de familias, proyectos familiares, proyectos de amigos, proyectos sociales, etcétera, ¿no? Y bueno, pues tenemos la cuarta metodología que se enfoca el campo formativo de lo humano y lo comunitario. Este campo de lo humano y lo comunitario es el que busca pasar del pensamiento individual al pensamiento colectivo. Es el que busca reconocer este enfoque humano del modelo. Y déjenme decirles, ayer di otra conferencia y ayer me decía una persona, es que el humanismo no es nuevo, eso ya estaba desde antes. Sí, por supuesto, nada más que los modelos anteriores, quien sustentaba el humanismo era Carl Rogers y era Abraham Maslow. Carl Rogers desde una visión humanista instruccional, institucional, donde habría que atender necesidades internas, externas, para el bienestar de la persona, para el desarrollo auténtico de la persona. Entonces se hablaba de estímulos intrínsecos, extrínsecos, que nos daban esa visión humana. Y Maslow tiene una pirámide de necesidades. Para Maslow, el llegar a una cúspide del éxito y del estar bien como parte del ser humano, de la personalidad que logra el éxito, es cubrir necesidades básicas primero, ¿no? Alimentarias, fisiológicas, sexuales, y esa pirámide va hablando de cómo vamos pasando por áreas o por niveles de la pirámide a llegar a la etapa de la pertenencia, de la seguridad, hasta el éxito. Entonces, ese era el humanismo de Maslow y de Rogers. En este modelo educativo se habla de el humanismo social de Paulo Freire. Y entonces la visión de Paulo Freire, por supuesto que es una visión política. Paulo Freire sostiene que todo acto educativo es un acto político. Si alguien que es maestro, estudiante, padre de familia, que tenga
relación con el sistema educativo dice, a mí no me gusta la política, pues ya está haciendo política, porque la educación en sí es un acto político. Paulo Freire sostiene que el humanismo tiene que ver con el respeto indistinto a los derechos humanos, el respeto indistinto a la libertad del ser humano, y para eso entonces hay que luchar contra la dominación, los dogmas, el reconocerse como una clase social que pertenece al oprimido o al opresor, y dejar de creer en que hay una clase media y otra clase media media y otra clase media baja y otra más baja que baja, porque eso fue creado como una justificación del capitalismo para la lucha de subir una escala contra otra, después decir, pues sí, yo era de la clase baja, pero ahora ya estudié, ya tengo esto, ya soy de la clase media, por lo tanto ya no soy yo de los de la clase baja. Freire propone otra visión humanista, reconocernos independientemente de las condiciones económicas que alguien tenga como trabajadores, como parte de una sociedad que necesitamos de otros. Hay un lema muy conocido de Paulo Freire que dice que la educación no va a cambiar, que la educación no va a cambiar el mundo, no lo va a transformar. La educación debe de cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, Freire hace una interpretación del humanismo desde la parte social, desde la parte política, desde la parte cultural y, por supuesto, desde la liberación ideológica, ¿no? El libro de Sin Recetas, que seguramente ya lo leyeron o lo vieron, pues es una propuesta de Paulo Freire, o sea, el único tipo que existe, la pedagogía del oprimido y otras más, pero pues los modelos anteriores no se basaban en eso, se basaban en leer a Maslow, y no porque sea malo, es muy bueno conocer a Maslow, es muy bueno conocer a Rogers, pero por supuesto que eran visiones diferentes. Paulo Freire tiene otro sentido que es el que respalda el humanismo social. Por eso esta metodología del aprendizaje-servicio pues tiene que ver con esa parte política, cultural, filosófica, etcétera. ¿Cómo vincularlos con los libros de texto? Pues por supuesto que los libros vienen con simbologías, los libros traen esos símbolos, esos colores, que cada actividad en el índice, en el desarrollo de las actividades, vamos a encontrar con qué campo formativo se vincula, con qué eje articulador se vincula, por eso la importancia de conocer la iconografía o la simbología, y además con qué metodología se propone su trabajo en la planeación, en la metodología. Entonces, claro, hay una relación en este modelo muy de la mano entre metodologías, libros de texto, campos formativos y los pasos o las estrategias para el trabajo docente. De manera particular, ¿cómo se desarrollan en un proyecto comunitario, en un proyecto escolar o áulico estas metodologías sociocríticas? Bueno, de entrada no hay recetas, pero sí hay pasos para seguir. Aquí vienen 7 pasos para desarrollar el trabajo a partir de proyectos basados en problemas. Para de esa metodología del aprendizaje basado en problemas, se sugieren estos 5 pasos. Aquí están, miren, uno a uno, cómo le hago, cómo planeo y cómo lo desarrollo. ¿Qué sigue después? Estos pasos adecuarlos a las actividades en la planeación, ya con recursos, con el tiempo, con las actividades ya más concretas que se van a desarrollar. Les comentaba yo hace un momento de esta metodología que tiene que ver con el uso de la ciencia, la tecnología, la ingeniería desde la creatividad de Guilford, el arte, las matemáticas, y que en todas ellas se aglutinan en estos pasos. 7 pasos también para desarrollar esta metodología. Ya viene de manera muy concreta cómo hacerle para trabajar un proyecto apoyada en esta metodología, un proyecto de ciencias, un proyecto que se vincule a las matemáticas con el desarrollo productivo, por ejemplo, o buscar el emprendimiento de un estudiante con un proyecto de desarrollo económico y que sigue estos pasos. Aquí están, hay 7 pasos los cuales ya están marcados. ¿Qué seguiría de aquí? Que ya cada maestro adecue o interponga ya sus actividades, sus recursos y el tiempo. El aprendizaje basado en proyectos, ya lo expliqué hace un momento, son estas 3 fases: planeación, acción e intervención, y para no repetir, ya las expliqué más a detalle en las diapositivas anteriores.
La metodología del aprendizaje-servicio tiene igual 3 fases: diagnóstico y planificación, ejecución y evaluación, y cada uno con sus pasos. Están también 7 pasos que de manera muy concreta se presentan para que ya el maestro las coloque en su formato de planeación, le agregue los campos que hacen falta y tenga ya su programa de trabajo docente, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario? Bueno, solo espero que no se estén durmiendo y que no me apliquen las de los chicos de que ponen apagan la cámara para otras cosas. Así es que voy a continuar confiando y esperando a eso, a que no los haya yo dormido. Y si ya los dormí, pues a las 3 despertamos todos. Si no hubiera entonces preguntas o comentarios, continuamos. Concluimos, chicos. Vamos a concluir. ¿Qué opciones metodológicas entonces existen para planear? De acuerdo al trabajo por proyectos. Primer regla, no hay reglas, no hay una receta que sigamos. Se tienen que adaptar, se tienen que adecuar a partir de las necesidades que tenemos. Esta planeación, esta metodología, de acuerdo al trabajo por proyectos, de acuerdo a los campos formativos y vinculándolos con los libros de texto, pueden desarrollarse con varias opciones. Una de ellas es partir de un problema. Se detecta un problema en la comunidad, se detecta un problema en la escuela y a partir de ahí se acuerda entonces desarrollar ese problema ya un proyecto escolar, vinculándolo con proyectos de aula y con proyectos comunitarios. Para eso entonces existe una técnica que se llama del árbol, con las cuales se detectan, se jerarquizan, se ponderan los problemas para su atención. El siguiente paso es contextualizar. Buscar en los programas qué contenidos, qué PDA existen en el programa ya analítico para apoyarnos en ese problema o atender ese problema. Y ahí la técnica del semáforo. Se selecciona un formato de planeación, esto es muy importante, tiene que haber un formato de planeación, ya un instrumento físico muy concreto. Y en ese formato vamos a incluir el problema, interés o necesidad que se va a atender, es lo que detona los proyectos. Definir con qué vamos a empezar, si con el proyecto comunitario, escolar o de aula, eso se hace en equipo, en colectivo. Se seleccionan los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje, los PDA, por campo formativo. Se seleccionan los ejes articuladores, las páginas del libro o de los libros que voy a usar. Si me voy a apoyar con libros, ahí ya vienen marcados los campos formativos y los ejes articuladores. Y entonces voy a considerar también cómo voy a evaluar el trabajo de manera formativa y cómo voy a calificar los resultados para ir integrando mi libreta de calificaciones, porque me van a pedir calificaciones, ¿eh? ¿Qué rasgos del perfil de egreso busco con las actividades del proyecto, de los proyectos? Y para eso, pues se recomienda una sola libreta, porque ahí el estudiante de un proyecto detona todo lo demás. Entonces, en una misma libreta, toma nota de lo que se va desarrollando. Esa es una propuesta, es una alternativa. Una segunda alternativa o una segunda propuesta es partir de un proyecto. Elegir un proyecto comunitario, que así ya vienen propuestos en los libros, un proyecto escolar o un proyecto de aula, y a partir de la selección de ese proyecto, seguir la metodología que ahí se propone. Si se va a usar los que proponen los libros de texto, ahí mismo viene recomendaciones para con qué libros apoyarnos, con qué actividades extraescolares apoyarnos, cuándo y en qué momento los vinculo con otros proyectos, y también ya vienen diseñados por pasos metodológicos de cada una de las metodologías sociocríticas. ¿Qué le toca al docente? Entonces, seleccionar otra vez los contenidos y los PDA por campo formativo de acuerdo a los proyectos que van a desarrollar. Se seleccionan los libros, las páginas del libro o libros que se vayan a utilizar, los ejes articuladores, los rasgos del perfil de egreso y otra vez, cómo voy a evaluar formativamente y cómo voy a calificar los resultados. Para esto se requieren 3 libretas, una libreta para los trabajos comunitarios, donde ahí se plantea el desarrollo de los proyectos comunitarios y en diferentes pasos, ¿eh? Los proyectos escolares, otra libreta para tener puros proyectos escolares y otra para proyectos de aula.
Ese es en el trabajo por proyectos. Hay otra alternativa entre más, que es por campos formativos. Como su nombre lo dice, aquí se selecciona el campo formativo, se vincula con las problemáticas, se seleccionan los contenidos y PDA de esos campos formativos y a partir de ahí se planea. Y entonces se dice, este contenido y estos PDA los voy a abordar y los voy a vincular con tal proyecto. Ahí ya va a variar el proyecto comunitario, escolar o áulico, dependiendo de lo que acuerden los colectivos. Cada mes los consejos técnicos dejan una parte importante para eso, para ir adecuando, mejorando, ajustando el trabajo interno de las escuelas. Y ahí donde se va valorando, ¿no? Las necesidades de ajustes. Igual se evalúa de manera formativa, se establecen los criterios de calificación de acuerdo a la norma y para esto pues es necesario contar con 4 libretas, una libreta para cada campo formativo. Como ustedes ven, en las 3 propuestas ya no hay libretas separadas por materias, ya no hay libreta para matemáticas. Claro, hay colectivos que han decidido seguir trabajando el tema de las operaciones básicas, conocimientos específicos de las matemáticas, caligrafía, y piden libretas para eso. Ya son decisiones del colectivo que están además en su derecho de hacerlo. Pero estas son 3, entre otras propuestas metodológicas más que hay ya para el trabajo escolar. Recomendaciones finales, chicos. Recordemos que finalmente los libros de texto son una herramienta de apoyo, más no determinan el proceso de planeación. ¿Qué es lo que determina el proceso de planeación? La problemática encontrada en la contextualización. Los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje o PDA se seleccionan indistintamente del lugar o del orden que ocupen. Los programas sintéticos es una propuesta nacional y no implica que nos vayamos de la página, como dije hace rato, de la 10 a la 20, ¿no? Eso depende de los proyectos. Entonces, indistintamente los podemos seleccionar. Los ejes articuladores son acciones, son conductas, son conocimientos que debemos de poner en práctica para lograr la transversalidad de esos campos formativos. El enfoque del trabajo por competencias es ya sustituido por las metodologías sociocríticas y para el trabajo con los campos formativos. Y por supuesto el trabajo por proyectos. La evaluación formativa y los criterios de calificación deben de ser normativos y enfocados a lo que se busca con esta nueva, con este modelo de la nueva escuela mexicana en cuanto al papel de la evaluación, que también hay unas aportaciones muy importantes. Chicos, ¿alguna pregunta o comentario final? Me lo hubiesen dicho eso al inicio del ciclo escolar. Todo ¿Perdón? Me lo hubiesen dicho esto al inicio del ciclo escolar, del ciclo pasado, para que yo le entendiera. Está genial esto. ¿Por qué, Marco? A ver, ¿por qué dices que hubiera sido al principio? Sí, porque Sí, estamos a finales del ciclo, tienes razón, pero, sí. pero O ¿por sea, qué? porque desde que se inició se ha estado modificando el plan. Bueno, el Uy, plan y sí. programas, que es el plan sintético, ¿no? Pero, o sea, y piden que se haga ya el plan, que se hagan ya los proyectos, pero ¿cómo va a ser un proyecto si no se entiende el programa? O sea, si apenas está iniciando. ¿Cómo decir? Ya pueden entregar los proyectos, ¿cuáles proyectos? O sea, pero esta presentación está genial, pues, o sea, porque se va desplazando, se va dando las pautas de dónde inicia hasta dónde termina un proyecto. Es Pero correcto. fueron en los consejos técnicos se fueron presentando diferentes etapas, pero como que sinceramente yo no lo aterrizaba, pues, ¿no? Hasta ahorita que he estado con los cursos, o sea, he estado aterrizando más claramente todo esto. Y esta presentación fue excelente, pues. Marco, te agradezco mucho ese comentario. De corazón lo agradezco. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta o comentario final? Ok. Si no fuera así, entonces, por favor, permítanme darles recomendaciones no metodológicas. O no metodológicas. Por favor, quieran a sus alumnos. Enseñen con emoción. El estudiante detecta cuando enseñamos con emoción, cuando amamos nuestro trabajo. El estudiante también nota cuando no queremos nuestro trabajo, cuando hacemos cosas mal planeadas, cuando no le ponemos corazón a lo que hacemos.
Nuestras clases tienen que ser divertidas y no hablo de caer en un asunto de ser simpáticos, porque podemos pasar de simpáticos a antipáticos muy fácil, pero nuestros estudiantes no tienen por qué aburrirse en los salones, tienen que divertirse y eso implica planear. No es que jueguen, no es que jueguen, porque jugar es lo de menos, es que jueguen, pero de manera lúdica, que aprendan jugando es diferente a que jueguen, nada más. Entonces, vamos a intentar ser divertidas en las clases y no enseñes por los temas, enseña para la vida, por favor. Con eso termino, mi querido amigo. Muchísimas gracias por sus aportaciones. No quisiera irme si hubiera alguna pregunta que atender. Y si no fuera así, pues ha sido un enorme placer, como siempre, compartir con cada uno de ustedes. Les comento que esta presentación se la voy a enviar a nuestro querido amigo el doctor Ricardo para que pues, él haga lo mismo y puedan ver la presentación las veces que sea necesario. Por cuestiones de tiempo, tuve que ir pasando en ocasiones muy rápida la diapositiva y seguramente alguien estaba tomando nota y no alcanzaba. No se preocupe, espero que la tenga en sus manos para que la vea las veces que sea necesaria y pueda continuar con su proceso de aprendizaje y de formación, que además están en manos de los mejores. Tengan una excelente noche y el mejor de los éxitos en cada uno de los proyectos que implementes, desde sus proyectos personales, familiares, docentes, escolares, en todo tipo. Es un honor, un gusto y un honor compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Mi querido amigo Ricardo, yo con esto termino mi presentación. Espero no haberlos dormido. Y bueno, pues si alguien se durmió, ya despertó, ya se acabó. Así es que muchas gracias, mi querido amigo. No, mi amigo doctor Antonio Cruz Blancas, como siempre es un placer escucharlo y aprender de usted. Nos da mucho gusto el ser parte de los alumnos que ha formado. Nuestro equipo ha sido capacitado y ha pasado por sus manos, por eso siempre buscamos la excelencia en cada uno de los servicios que ofrecemos a nuestros compañeros y compañeras maestras. Por nuestra parte, pues como siempre, le agradezco el que haya tenido la gentileza de acompañarnos en esta ocasión para el cierre de las actividades que tenemos de acompañamiento para los maestros y las maestras en esta ocasión. Chicos, si hay algún comentario, algo que quieran decirle al doctor antes de cerrar sesión, prendan sus cámaras, aquí los escuchamos, queremos escucharlos de viva voz. ¿Qué les ha parecido este proceso? ¿Qué le consideran ustedes que podemos mejorar para próximas actividades que tengamos? Adelante. No, se me hace que no, los dejó sin habla, mi doc. Me voy más preocupado, mi amigo, porque es como cuando le decimos, chicos, ¿entendieron todos? Sí. ¿Dudas? No. ¿Quién pasa? Yo no. Entonces, me voy con esa preocupación. Así es que espero que no sea esa situación que haya provocado, ¿eh? No, claro que no, sabemos de la calidad y todo el trabajo que contrae conlleva, perdón, el estar frente a una cámara. Por nuestra parte, les agradecemos a todos su permanencia, su asistencia y los esperamos ver muy pronto. Muchísimas gracias y que tengan muy bonita noche a todos ustedes. Muchas gracias, chicos. Que descansen. Éxito.